Licenciada, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados colegas. Una vez más, bienvenidos a nuestro encuentro. De repente algunos no están alcanzando, pero igual vamos a ir dando paso para que ellos puedan entrar. Ya, ahora, colegas, vayamos comenzando porque el tiempo se nos va muy rápido. Pues bien, esta tarde, colegas, vamos a trabajar, digamos, en cuatro momentos. Uno, que yo les voy a mostrar los apuntes que tenemos para esta tarde, para las temáticas que nos corresponde analizar. Y segundo, aportes que van a ustedes traer desde sus contextos, desde sus realidades, para poder enriquecer mucho más. Ahí están los colegas entrando. A ver, y tercero, vamos a explicar sobre las actividades de la semana que nos corresponde trabajar para esta semana. Ya estamos en la tercera semana. Y finalmente vamos a llamar la asistencia porque es importante. Importante porque las faltas terminan perjudicándonos cuando ya son dos faltas, la tercera ya, ¿no? Entonces esos aspectos tenemos que cuidar, estimados colegas. Otra cosa que no debemos olvidar es pagar los mensuales que corresponden, colegas. Por eso a veces nos bloquean la plataforma y ya no podemos entregar nuestros trabajos. Eso no se olviden, estimados colegas, porque se entiende que están lejos, a veces no se puede llegar a la ciudad, ¿no es cierto? O es que no hay señal o pasa algo, algún factor externo que nos impide, que nos perjudica para poder cumplir con esa obligación. Ya, eso no olvidar, por favor, colegas. Ya, entonces, a ver, vayamos viendo el tema del tema a trabajar en esta semana. Estimados colegas, esta semana tenemos unas temáticas pero muy interesantes. Siempre nos tocan analizar temáticas que estamos viviendo todos los días, está en nuestra vida cotidiana, así sea en nuestro ámbito laboral o si no en contextos sociales, digamos, hasta en la calle, en contextos familiares, ¿no? O sea, es algo que siempre nos enriquece también. Y de repente dejamos pasar esos aspectos que van pasando, ¿no es cierto? Como género, como identidad, poder, ¿no es cierto? Esos aspectos que van pasando, de repente lo hemos normalizado y no nos llama la atención, pero que sin embargo debería llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque son pues temáticas que son parte de nuestras vidas, pero que además influyen, ¿no? Influyen en nuestra labor, en nuestra vida propia, ¿no es cierto? Entonces hay que ver estos aspectos. Eso es lo bueno de las ciencias sociales, ¿no? Nos ayuda a entender al ser humano y poder trabajar de la mejor manera. Además somos más empáticos, ¿no es cierto?, con nuestros prójimos y podemos entender mejor, podemos entender las dimensiones, diferentes dimensiones del ser humano. ¿No es cierto, colegas? Entonces, a ver, ahora yo les compartiré los apuntes que tengo para esto, tomando en cuenta nuestro texto. A ver, profesora Cleidy, bienvenida. Eh, ya.
Ya, a ver, colegas, ¿se puede observar la pantalla? Ya, muy bien, gracias. Gracias. Sí, licenciada, se observa. Muchas gracias, muy amable. Pues bien, nos dice, ¿no? El propósito principal de esta semana, de las temáticas que nos toca explorar, es pues ver, observar, explorar la interrelación entre el lenguaje, las construcciones de género, las identidades individuales y colectivas de la sociedad en general. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se da esa interrelación, ¿no es cierto?, entre estas categorías que son lengua, género, identidad. Supimos, siempre hemos hablado acerca de la identidad, cómo es tan importante, y nosotros normal y naturalmente nos estamos identificando, ¿no es cierto? Es una identidad cultural, social, y eso es importante porque nos da nuestra autoestima. Entonces es importante. En ese entendido, pues colegas, estas temáticas son de importancia, al menos para nuestro quehacer académico. En nuestras ciencias sociales, ¿no es cierto?, sabemos nosotros que el lenguaje no había sido solo un instrumento de comunicación, ¿ya? Va más allá. Es un sistema social que construye, o sea, eso además de ser un instrumento para comunicarnos, ¿no es cierto?, para llamar, para hacernos entender, para manifestar nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo aquello. Pero no, además es un sistema social que construye, ¿qué cosas? Significados, identidades y relaciones de poder, ¿no? Un lenguaje. Ahora, según las referencias que nos presentan tanto en nuestro texto académico, pero que también desde la antropología y desde la propia lingüística, el lenguaje dice que es una práctica social y produce realidades sociales. De hecho, podemos eso estar viviendo nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, la lengua no solo refleja la realidad cultural, además configura esa realidad, da una configuración, ¿no? Caracteriza, ¿no? Porque mediante el lenguaje se van construyendo qué cosas, los significados, relaciones de poder, las identidades colectivas como individuales. Entonces, pues tan importante que es la lengua, el lenguaje, más allá de las comunicaciones. En este caso, pues nos toca analizar esos aspectos, cómo es la capacidad de la lengua o del lenguaje para construir. ¿Qué cosas? Las 4 dimensiones que nos menciona para poder identificar, ver, analizar, ¿no es cierto? Género, identidad, poder y dominación. Ahora bien, aquí nuevamente vamos a mencionar a Edward Sapir, que es un antropólogo norteamericano que ha trabajado bastante en el ámbito de la antropología, psicología. Sapir sería un autor, digamos, clásico. Ya comienza a analizar el tema de la lingüística desde puramente cultural, ¿no es cierto?, para poder entender las realidades. ¿Ya? Entonces, esto del Sapir es importante analizar como un autor, digamos, clásico. ¿Ya? Dice, define la lengua un método puramente propio del ser humano, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender mucho más de lo que es la importancia de la lingüística para poder entender la lengua o el lenguaje en las relaciones de
de las personas, en las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? A ver, alguien entró y bueno, ya. Entonces es un método puramente humano. Solo el ser humano tiene la capacidad de generar un lenguaje. Esa es la diferencia con los otros seres vivos, ¿no es cierto? Michel Holiday también al respecto refuerza esa idea, dice, ¿no? No es solo un conjunto de reglas gramaticales, el lenguaje o la lengua, no, porque un es un potencial de significados y recurso sistémico. Ahora, ¿por qué dice recurso sistémico? Porque sirve en un sistema familiar, puede ser, en un sistema, digamos, grupal, ¿no es cierto? Mm, esto del lenguaje, ¿no? La lengua como una herramienta dinámica, además, en una interacción humana. Bueno, entonces la lengua como tal es un sistema social. Lenguaje es un elemento constitutivo de la realidad social. Además de comunicar información, también construye significados, produce relaciones sociales, organiza las experiencias individuales y colectivas. ¿Ya? Ahora, desde la antropología lingüística, esto analizamos cómo el lenguaje va a estructurar las identidades. Ejemplo, para entender un poco mejor, la identidad quechua y un estudiante que habla quechua, digamos, en una escuela urbana puede ser ridiculizado por su acento, porque la lengua es, pues, así como es dinámica, también es particular. No, porque cada región, nosotros eso hemos visto, ustedes han tenido esas experiencias, que han trabajado en diferentes regiones, poblaciones, departamentos, entonces han visto. Mismo castellano tiene, hablamos con un acento particular, ¿no? Pero esos aspectos es una identidad, pero que en algún contexto social puede ser, digamos, ridiculizado, por no decir otra cosa, ¿ya? Ahora, aquí podemos observar cómo el lenguaje funciona como marcador de clase, etnicidad y poder. De hecho, entramos en el ámbito cómo el lenguaje tiene ese poder. Ahora bien, antes de continuar más, podemos preguntarnos, en este caso, hablando de la lengua, eh, hablando de la lengua y lenguaje, ¿cuál es la situación? A ver, un momentito, alguien está, a ver, por favor, disculpen. Ya, a ver, ya entró nuestro colega. Ahora, esto debemos preguntarnos, hacernos estas preguntas, ¿ya? Hacernos estas preguntas porque hemos visto un ejemplo que se da en muchos casos y nosotros debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la situación de la discriminación lingüística en las escuelas urbanas? De hecho, sabemos, hay varios y muchos y diferentes también, ¿no es cierto? Entonces, esto nos llama la atención. De hecho, sería interesante hacer estudios. No, debe haber, digamos, estudios relacionados con esta temática, pero que no siempre es de las ciudades o centros urbanos donde nosotros trabajamos. Unas generalidades existen, ¿no? Pero estudiar en profundidad, analizar, estudiar en profundidad para poder entender, ¿no es cierto? Puede ser. Dado que siempre manejamos la particularidad, son particulares, no todos los casos van a ser iguales, entonces siempre son particulares.
a partir de ello podemos estudiar y poder ver, entender y después proponer, digamos, una solución. Esa es nuestra característica de nosotros, ¿no es cierto? No solamente nos quedamos en una investigación, en el conocimiento, sino nosotros proponemos desde la UP, al menos esa es la característica, de proponer la solución. Ahora, ¿dónde eso se puede implementar? Justamente en nuestros ámbitos laborales. ¿No es cierto, colegas? Eso es lo interesante de nuestra UP y de nuestro esto del posgrado. Ya. Otro, también se puede indagar un poco más sobre los acentos indígenas en contextos diversos, ¿no? Eso también puede ser una forma de complementar a estas temáticas que estamos en este momento analizando. Ahora bien, pasamos al tema de género, lengua y género. Ahora, aquí encontramos varios autores y autoras también, ¿no? Una de ellas es Judith Butler. Ella es casi ya clásica, las obras de ella, porque ellos son, estas señoras han escrito, son lingüistas, han escrito sobre el feminismo, ¿ya? Y podemos tomar como una de las referentes del concepto de género, ¿ya? Para ella, el concepto de género dice que es una construcción social, ¿ya? Una construcción social que se produce a través de actos repetidos y de la regulación de normas. Estos aspectos se dan normalmente en nuestros contextos sociales, es decir, en contextos sociales en general, ¿no? Porque se van normalizando, en otras palabras, ¿no? A través de actos repetidos, dice. Eso es para Judith Butler género, ¿ya? Entonces, género es una construcción social y cultural. Y ahí nos menciona una palabra, performance, ¿ya? Ella maneja performance y también lo ha tomado de otro autor, ¿ya? Y lo aplica en este estudio. Ellos han teorizado sobre cómo la palabra puede tener, ¿no es cierto? Un lenguaje puede tener tanta fuerza, ¿no es cierto? Tanta fuerza para cambiar hasta percepciones, puede cambiar pues formas de ver la vida, incluso tiene ese poder, ¿no? Performance. Un acto consciente es algo que se elige hacer en un momento determinado. O sea que es consciente. Nosotros estamos constantemente pues actuando, ¿no es cierto?, haciendo cosas, y dice, es algo que se elige hacer en un momento determinado. Ejemplo, un músico ejecutando una obra, podemos decir eso. Y hay varios, ¿no? Un deportista que rinde en su disciplina, ¿ya? Los actores que están desempeñando un papel que les ha sido asignado, dado, ¿no? Entonces, eso, performance. Ya, performance es un acto consciente, es algo que se elige hacer, o sea, nosotros no es inconsciente, sino es consciente, ¿ya? Ahora bien, performance relacionado con género, como nos habla Judith Butler, ¿no es cierto? Es un trabajo grande ella hace para poder llegar a esta conclusión, utilizar esa palabra performance. Dice, no, mujeres y hombres no nacemos con género, sino lo aprendemos, dice, y lo vamos actuando por la repetición. Entonces, aquí cuando dice actuando, ahí vamos, cuando damos el ejemplo de un músico ejecutando una obra, ¿no es cierto? Los actores que están desempeñando un papel que les ha sido asignado, porque los actores en realidad no lo hacen, sino se les asigna, ¿no es cierto?, un libreto, ¿no es cierto? Entonces ellos van actuando. Por eso, performance relacionado con género. Género sería entonces lo que hemos aprendido y lo vamos actuando. Por la repetición, así siempre es, así es en eso, ¿no?
Entonces, género no es lo que somos, sino lo que hacemos, ¿no? Entonces, a eso llega Judith Butler observando, digamos, el tema de género relacionado al lenguaje, ¿no? Actos de habla performativos. Si Judith Butler nos habla de performance y lo aplica en temáticas de género, ya, lengua y género, poder y dominación, entonces hay que hablar de qué se trata, actos de habla performativos, ¿no? Y relación con lenguaje, un acto de habla que a través de la repetición produce una realidad. ¿Bien? Aquí, para entender un poco mejor, podemos ver en la vida cotidiana, ¿no es cierto? En nuestra cotidianidad vemos, ¿no es cierto?, lo que se da. A eso llama performance Judith Butler. En un nacimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? El médico dice, es una niña. En adelante, a través del lenguaje, se le transmite los comportamientos y expectativas para ser una niña. A ese tipo de aspectos de relación hace referencia Judith Butler, ¿no? Un ejemplo. La persona lo internaliza y va a reproducir esa performance. ¿Ya? Entonces se hace por medio de comportamientos y discursos. Nosotros conscientemente vamos actuando, es decir, claro, actuando de una manera determinada. Y ahí somos reforzados por los discursos. Es performativo cuando se construye y se mantiene mediante la repetición de actos y prácticas sociales, ¿ya? Ahora, para cerrar, también otra filósofa mujer, ella es francesa, Simone de Beauvoir, en los años 49 ya, pues, bueno, el feminismo viene desde mucho más antes, de 1800 tantos, ¿no? Pero Simone va a hablar en los años 1000, a mediados de 1900, ¿no es cierto? Dice todavía mucho más profundo y más, digamos, y cierra ese pensamiento. Y dice, no se nace mujer, se llega a serlo, dice, ¿no? Entonces, así hay pensadoras y pensadores que también han aportado a esto de la lengua y género relacionado con lo de género y cómo se va dando, ¿no? El género es una construcción social, terminan en eso, en una construcción social, o sea, nos hace el entorno y todo lo que nos rodea, con quienes vivimos, y así como nos vamos formando, ¿no? La teoría de Judith Butler, por ejemplo, dice que el lenguaje no solo nos enfoca una realidad, ¿no? Una realidad que nosotros vivimos. Las realidades son diferentes, no son iguales. Cada persona tiene su propia realidad, ¿no? Entonces dice, sino crea y normaliza a través de las costumbres. Entonces, ahora cuando dice costumbres, nosotros llegamos este es un enfoque cultural también, ¿no? Porque vamos normalizando y ya se hace costumbre, ¿no? Entonces, se normaliza y así es, ha sido siempre y es así y va a ser así, ¿no? A eso llegan estas autoras cuando hacen una relación de lengua-género. O sea, existe, dice, una relación interdependiente entre ciertas palabras y acciones, ¿ya? Antiguamente, mucho más antes de Judith Butler, este es de origen, si no me equivoco, austriaco, ¿ya? Austin. Y justamente en esos años de 1955, 49, ellos ya habían identificado, habían analizado cómo la palabra, ¿no es cierto?, el lenguaje tiene poder, ¿no? De poder transformar pensamientos.
Y ahí la obra de Austen es cómo hacer cosas con palabras, ¿ya? Y esto en verbos, dice, ¿no? Entonces de ahí Judith Butler va a tomar y ahí aplica lo que es performance, ¿ya? Entonces los verbos performativos encuentra y dice, pero siempre en tiempo presente, y dice declarar, jurar, prometer. Por ejemplo, cuando en la iglesia nos dicen, os declaro marido y mujer, ya, de hecho, ya, eso es palabras mágicas que tienen poder, ¿no? Son aquellos verbos que solo por el mero hecho de enunciarse producen un efecto, tienen consecuencias en la realidad, ¿no? Entonces, así, según las autoras y autores del tema de lengua, género, identidad, nos pueden aportarnos. En lingüística se denominan estos los actos de habla, ¿no? Bueno, eso desde el enfoque lingüístico. Entonces, la teoría de Judith Butler, volviendo a la teoría de Butler, género no puede reducirse, pues dice, a esa dicotomía natural electivo. O sea, género no es algo que se es natural, ni que se elige voluntariamente, sino algo que se actúa socialmente. Esa es la perspectiva en la que nos manda a analizar entre estas temáticas, ¿no? Ahora bien, lengua y género. El texto que nos acompaña también tiene varios autores que hablan al respecto, ¿no? Dice que el género no es solo biológico, sino una construcción social. También lo dice, ¿no? Que se reproduce en el lenguaje. La manera en la que hablamos puede reforzar estereotipos, también a cuestionarnos los roles tradicionales y redefinir identidades. Ahora, eso todavía mucho más fuerza tendría cuando hay una relación, una interrelación entre personas, ¿no es cierto? Como hablamos, de repente tenemos una voz más fuerte o más suave, todo aquello va a ir configurando. Puede reforzar estereotipos, pero también dice cuestionarnos los roles tradicionales y puede redefinir, ¿no?, identidades. Ahora, al respecto podemos dar un pequeño ejemplo. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, que nosotros utilizamos en los últimos años, el lenguaje inclusivo cuando antiguamente era cuando se refería a un grupo social, sí, a todos. Y tanto hombres y mujeres entendíamos así, eso no se incluye, o sea, no hay ninguna diferencia, ¿no es cierto? En los últimos años habíamos estudiado bastante esto de inclusividad, entonces ahí hablamos de todos y todas, ¿no? Decimos compañeros y compañeras, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí estamos redefiniendo identidades también, ¿no? Entonces, ahora aquí esta parte también es interesante, dice género interseccionalidad, ¿no? Kimberly Crenshaw es una autora también, hace referencia, esto sería mucho hablar de ello, porque es grande también la obra, su aporte. Las desigualdades sociales no actúan de forma aislada, sino se intersectan en género, etnia, clase, territorio, lengua. Porque ella ha visto desde una perspectiva más general, más integral para poder observar, ¿no? Y entonces identifica, no solamente es género y nada más, sino también influirse etnia, clase social, incluso del territorio, ¿no es cierto? Y la lengua, ¿no? Entonces se intersectan. Aquí, por ejemplo, ahí podemos ver un ejemplo, pero siempre desde nuestra realidad, ¿no? Una mujer aymara hablante, digamos, puede afrontar diferentes tipos de discriminación,
al mismo tiempo. Género por ser mujer, discriminación por ser, digamos, que soy de, qué sé yo, de Carangas, digamos, de Oruro, ¿no es cierto? Discriminación lingüística también, porque tengo mi acento propio de mí, ¿no es cierto? Así hablo yo, así se habla en mi región. Y desigualdad económica. Entonces son varios factores que intersectan en esto de en una discriminación. Al respecto hay también trabajos, y trabajos que son muy ricos que describen esas particularidades, ¿no? Entonces, esto es interesante desde esa perspectiva. Y se debe estar dando en algún lugar, en algún momento se está dando eso, ¿no? Y de repente uno ve, cuando uno quiere encontrar datos de esa naturaleza, de repente no lo va a encontrar, pero ahí se encuentra en un momento determinado. Esos casos en los que hay una discriminación por la lengua, por el acento, es decir, por la cuestión económica, por la cuestión, digamos, de procedencia, ¿no? Esos casos, ¿no? Entonces, aquí dice, esto nos demuestra que las relaciones de poder son multidimensionales. Eso es por lo que podemos entender. Caso de mujeres comerciantes, por ejemplo, ¿no? El lenguaje reproduce esos prejuicios. Ahora, los prejuicios sabemos nosotros que uno pues habla, ¿no es cierto? Puede conceptuar a una persona, a un comportamiento, pero sin explicar sus particularidades, su realidad, ¿no? Entonces termina siendo un prejuicio nomás, lo cual esa palabrita prejuicio realmente en todo contexto social, familiar, grupal, perjudica, pero se da, esa es una realidad, ¿no? Una realidad en los contextos sociales en los que estamos viviendo. Ahora bien, siempre es bueno preguntarnos después de todo aquello, pues nos brindan sus conceptos los autores y también nosotros damos ejemplos al entender esos conceptos. Entonces podemos preguntarnos siempre, ¿y qué estará pasando con lengua y género y etnicidad en espacios educativos? ¿Qué estará pasando? ¿Cómo estará? ¿No es cierto? Ustedes están viviendo en esos contextos, esas realidades. ¿No? Hay que observar qué está pasando. ¿No? Lengua, género y etnicidad en espacios educativos. ¿No? Ahora, lengua y identidad, ¿no? La identidad no es fija, sino es proceso dinámico también, porque tanto la identidad, la lengua, todo lo que concierne al ser humano es inherente al ser humano, pues es dinámico, la propia sociedad es dinámica. Entonces, aquí pues todo ese es un proceso, es dinámico, va a ir cambiando, siempre va a cambiar y eso lo vamos viviendo, nosotros vivimos esas realidades. Y se construyen interacciones sociales, obviamente. Aquí intervienen muchos aspectos. Ya, identidad no es fija, sino es un proceso dinámico que se construye en interacción social. Por ejemplo, cuando hay migraciones, ya, aquí se va a producir un proceso dinámico, tanto en la lengua como en cuestiones culturales, es decir, de sus bagajes culturales, patrones culturales, se va a ir dando esa dinamicidad, esos cambios, ¿no? Y se construye, dice, en interacción social, obviamente, ¿no? Somos también personas que vivimos en grupos sociales, no podemos vivir solito. Solo en un monte, imagínense viviendo uno, una personita, realmente sería un suicidio, ¿no? Ahora bien, el lenguaje es una herramienta fundamental para expresar pertenencia social, cultural. Es una identidad. También identidad colectiva y personal. Aquí, por ejemplo, al referirnos, podemos identificar un ejemplo, digamos,
no lejos de nuestra realidad. Muchos jóvenes hablan castellano, aymara y quechua, ¿no? Esa, por ejemplo, es les sirve como una herramienta fundamental, pero que también ellos expresan su pertenencia social, cultural, ¿no? Son expresiones híbridas. Ellos hablan de esa manera y se entienden también, ¿no? En jóvenes que reflejan identidades urbanas, indígenas, contemporáneas. Actualmente los lenguajes de los jóvenes son pues muy raros, pero entre ellos se van comprendiendo y nosotros mismos al escuchar aquello vamos a ir entendiéndoles a qué es lo que están diciendo, ¿no es cierto? Ahora, aquí nos presenta un debate teórico entre dos posiciones. Una, visión esencialista, donde la lengua define una identidad fija, ¿no es cierto? Otra, visión constructivista, la identidad se negocia constantemente, ¿no? Ahora, nosotros diríamos, en la primera posición, diríamos, no, no, pues es que tiene que haber una identidad propia, fija, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, nuestra identidad. Mi identidad es, por ejemplo, digamos, es aymara ya, ¿no? Identidad aymara, de la cultura aymara, de los collas, ¿ya? Diría, ¿no? Pero también a esa visión constructivista, la identidad se negocia constantemente y esa es la realidad. En los tiempos, como dice Bauman, por ejemplo, que en la sociedad es muy cambiante, ¿no es cierto? Muy cambiante, va a ir siempre, o sea, cambios profundos pero rápidos, ¿no? No es un cambio en años, digamos, no, sino es rápida. Entonces, eso, por ejemplo, se va a ir dando, ¿no? Entonces, constantemente se va negociando. Ahora, aquí, esta parte es pues interesante, ¿no? Y nos preguntamos, identidad lingüística en jóvenes urbanos andinos, ya. Hibridación lingüística. Ustedes aquí pueden aportar bastante, seguramente han aprendido de los jóvenes, de los chicos. Hibridación lingüística en redes sociales, ¿no? Ejemplo, hablar como mexicanos, con modismos mexicanos. Eso viene pues por el tema de redes sociales, nos ha llegado, porque antiguamente era por las novelas, telenovelas, ¿no es cierto? Los jóvenes aprendían ciertas palabras, modismos, ¿no es cierto? Pero actualmente es mucho más rápido, ¿no? Vienen por las redes sociales. Entonces, ahí, por ejemplo, hasta abreviaciones de las palabras, cuando los jóvenes escriben por WhatsApp, dicen, ¿no ve? OMG, ¿qué querrá decir OMG? Oh my God, además de eso, esto es inglés, pero ellos lo utilizan y se entienden, ¿no? Por ejemplo, dicen a alguien, están criticando, ¿no? Están funando. Funar es criticar para ellos, ¿no? Entonces, esas son hibridaciones lingüísticas que vienen ya a partir de las redes sociales. No hay por dónde escapar ni buscar esa esencia de la lengua. No debemos mantener, tampoco podemos eso, porque ellos mismos, las redes sociales y todo aquello van pues trayendo y los jóvenes van absorbiendo y van haciendo suya, ¿no? Lenguaje es dinámico, realmente es muy dinámico. Ya, entonces, eso. Ahora, en cuanto a lengua, poder y dominación. En este caso, este otro punto, el último punto del tema de la semana es lengua, poder y dominación. Hemos visto que el tema de la lengua tiene poder. El lenguaje tiene realmente un poder grande, grande, que domina, no puede ejercer el control social. Hay autores como Van Dijk, por ejemplo, dice la dominación implica control social de un grupo sobre otro mediante el discurso. Ahora, esos grupos sociales pueden ser pues
grupos sociales en sí, qué sé yo, una población, una ciudad, una sociedad en sí puede ser, ¿no es cierto?, el discurso, mediante el discurso. El lenguaje reproduce ideologías, estereotipos, hasta desigualdades, ¿no? Entonces, no hay por dónde, digamos, dejar de lado al respecto. Dominación lingüística. Este autor hay que investigar un poco más las obras de Farklug. Bueno, la pena es que son autores de afuera, son de Estados Unidos, españoles, los que se han preocupado de ver, de analizar, de investigar esto de la lingüística, ¿no? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo es tan dinámico? Aquí han visto dominación lingüística y sostiene que las instituciones utilizan el lenguaje para consolidar el poder. ¿Ya? Las instituciones pueden ser, ejemplo, medios de comunicación, el sistema educativo mismo, el Estado, la burocracia, ¿no es cierto? Y otros medios, ¿no es cierto? Y otras instituciones, ¿no? Pues van a utilizar, ¿no es cierto?, el lenguaje para poder aplicar y consolidar además el poder, ¿no? Entonces ahí lo utiliza, es una herramienta, pero también sirve para poder consolidar poderes, ¿no? Ejemplo, el sistema educativo boliviano ha privilegiado el castellano, ¿no es cierto?, durante décadas, ¿no? Hasta no pues sabemos nosotros, eh, hasta que con Avelino Siñani a todas las lenguas, ¿no? Y en la Constitución Política del Estado nos dice no solamente el castellano, sino las lenguas maternas nuestras también gozan el mismo privilegio que el castellano, ¿no? A eso hemos llegado. Eso estuvo bien estuvo, ¿no es cierto? Porque también nuestras lenguas tienen gramática, reglas, ¿no es cierto?, para poder trabajar, escribir, entender, leer, hablar, ¿no? Entonces, así se dijo. Incluso antiguamente se castigaba una lengua cuando uno hablaba. Cuentan las experiencias, cuentan si mi lengua materna ha sido aymara y quechua, ¿no? Pero que en la escuela éramos castigados por hablar nuestros idiomas, ¿no? Esos casos cuentan, ¿no? Entonces se privilegiaba pues castellano. Y bueno, después ya, según la Constitución, ya pues todas las lenguas son oficiales finalmente, ¿no? Esto generó pues el desplazamiento lingüístico y pérdida de autoestima también cultural en diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Eso sabemos, hemos visto que tal vez todavía en algunos casos se está dando todavía, ¿no? Y no se supera todavía, hay que superarla, pero hay que superar, ¿no? Aunque Bolivia reconoce, eso digo, múltiples lenguas oficiales, ya todos, ¿no? El castellano sigue siendo dominante en tribunales, en universidades, en administración pública, por ejemplo, ¿no? En tribunales, eh, algunos dicen, no es cierto, yo voy a declarar, ¿cómo se llama? El culpable va a hablar en su lengua materna, ¿no? En ese caso los jueces se contratan un traductor, ¿ya? Hasta en eso estamos todavía, ¿no? Entonces el castellano sigue siendo dominante en estos ámbitos, ¿no? Si bien en las universidades hay pues materias de lenguas maternas, por ejemplo en ciencias sociales hay en cuatro niveles, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto, y a cuarto ya uno tiene que salir escribiendo, leyendo y hablando. Pero no se llega a eso. Apenas aprenden a hablar saludos, no, y así a cosas más elementales, o sea, palabras más elementales, ¿no? O sea que no hemos logrado, solamente hay en el currículum, en el programa de estudio, entonces no se llega a hablar, ¿no? Entonces esos aspectos todavía
hay todavía, aunque Bolivia reconoce múltiples lenguas oficiales, el castellano sigue siendo dominante. Pero aquí viene una cosa, colegas, los mismos hablantes también prefieren hablar en castellano, ¿no? Entonces, con todo aquello, pues vamos a continuar en esta perspectiva de hablar el castellano solamente. Por un lado, el crecimiento de las lenguas es constitucional. Uno, el reconocimiento más bien, reconocemos. Pero por otro lado, nosotros mismos vamos practicando solamente castellano. Entonces se van dando esas, digamos, esas contradicciones. Ahora, aquí también podemos preguntarnos las jerarquías lingüísticas en instituciones, ¿no?, del Estado, como en derechos reales, gestora, en la gobernación, en ministerios. Hemos llegado a, por ejemplo, poner letreros en la puerta, ¿no es cierto? Eso pasa en centros de salud, por ejemplo, en las cajas. Dicen, ¿no? Enfermedades y en aymara y en quechua, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a decir medicina general, van a escribir en aymara y en quechua. Entonces, ya ahí podemos ver, ¿no? Pero que la gente sepa leer y escribir las lenguas maternas no son muchos, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, ahí se ven las jerarquías lingüísticas en instituciones. Ahora, punto 2, podemos también analizar el discurso político sobre las culturas en Bolivia con respecto a las prácticas de las lenguas. No podemos analizar a ver qué encontramos en esos aspectos, ¿no? O sea, en estos ámbitos. Ahora bien, lengua, poder y dominación. La lengua funciona como una herramienta, ya lo dijimos, en la política de poder y dominación, porque se impone. Al imponerse, bien sea para fortalecer las culturas o para borrar las culturas maternas, y facilita más al contrario otras ideologías, como es la evangelización, por ejemplo, o sea, la religión, ¿no? Entonces, eso se da, o sea, la lengua, poder y dominación. Y pues, recuerdan ustedes, colegas, en una época más o menos por los años 60 adelante, ha debido ser hasta 70, hasta 75 tal vez, ha habido pues una forma de recoger las prácticas y patrones culturales de las llamémosle etnias, no, de las culturas, digamos, de la parte amazónica, ya en la parte norte de La Paz también. En esos, en esos estudios, lo único que han hecho los evangelizadores es recoger las lenguas maternas. Ellos han recogido, han construido, ¿cómo se llama? Vocabularios, ¿ya? Han recogido y a partir de ello ya ha ido borrándose las culturas, ¿no? O sea, las prácticas y todo lo que es un bagaje cultural. Llamamos bagaje porque es una totalidad de lo que se hace, lo que se practica en la economía, en la alimentación, en todo lo que concierne en una población, en una comunidad, ¿no? Entonces, eso se han dado, ¿no? La evangelización. Y la evangelización siempre ha sido una forma de dominación. Entonces, se han ido recogiendo y poco a poco con la evangelización han ido perdiéndose hasta los términos, o sea, las palabras también se han ido cambiando, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas pasan. Por eso dicen, ¿no? O bien para fortalecer las culturas o bien para ir borrando poco a poco, se van perdiendo, ¿no? Entonces, ahí el poder de la lengua. La lengua y la construcción de identidades. Ya esto ya que estamos un poco ya acabando. Colegas, por favor, no se van a ir todavía. En esta parte, Bourdieu es un autor realmente, hay que rescatar todo lo que él plantea y nos habla de capitales, ¿no es cierto? Capital simbólico,
Cuando habla de capital no refiere pues al capital billetes, no a la plata, al dinero, no, sino a capitales sociales, no, capitales culturales, digámoslo así. Nos aporta y dice que el lenguaje es una forma de capital simbólico, dice, y nos da poder a quienes dominan las formas legítimas del discurso. Eso lo podemos ver, colegas. O sea, quienes manejan las formas lingüísticas tienen poder, poder de cambiar, ¿no? Lo que decíamos, tiene un poder de cambiar pensamientos, ¿no? Formas de pensar, formas de ver la vida, hasta en creencias, ¿no es cierto? Mientras que aquellos que no dominan los elementos lingüísticos pueden ser marginados. Y por eso aquellas personas que, a ver, vamos a mencionar un ejemplo. Hay personas que hablan muy bien, tienen el poder de convencer, ¿no es cierto? Eso, ¿cómo lo han logrado? Han practicado, qué sé yo, deben tener un don, por ejemplo, podemos decir, ¿no? O es que han practicado, ¿cómo han logrado? ¿No? Dice, por eso, quienes manejan las formas lingüísticas tienen poder, ¿no? Entonces, es un capital simbólico finalmente, ¿no? Entonces, ahora miren, colegas, para no cansarles más, porque realmente me apasiona mucho estos temas, ¿no? Entonces uno se puede explayar mucho, pero no es eso el caso, ¿no? Ahora bien, un poco para concluir, vamos a decir, el lenguaje no es neutral, de hecho, no está fuera de las relaciones sociales, no, está adentro. Tiene el poder de construir o cambiar nuestras percepciones, por eso decía las percepciones. El lenguaje produce identidades y jerarquías también. El lenguaje puede ser instrumento de dominación y resistencia también, ¿no? O sea que realmente es una herramienta para todo lo que pues el ser humano hace en la vida, ¿no? Ahora bien, colegas, a ver, analizaremos desde nuestras perspectivas, desde nuestros contextos sociales y también desde los contextos en los que estamos nosotros inmersos, o sea, nuestra zona, nuestro grupo social, qué sé yo, puede ser hasta la familia, ¿no? Entonces, ahora, esta pregunta es importante. ¿El reconocimiento de lenguas indígenas en Bolivia ha transformado, no, ha transformado realmente las relaciones de poder, ¿no? En nuestro contexto social? ¿Cómo estamos viendo ese aspecto, ¿no? Realmente las relaciones de poder lingüístico. ¿O solo se ha dado un cambio simbólico, ¿no? Habíamos trabajado tanto, pero no habíamos, digamos, cambiado, ¿no? Porque realmente la constitución política del Estado, pues, es clara en este caso, ¿no? Es muy claro en el que reconoce las lenguas, no lo llamaría indígenas yo, lenguas maternas, ¿no? Para mí son lenguas maternas. Puede ser guaraní, chimane, aymara, ¿no es cierto? Y eso pues es reconocido, ¿no? Son lenguas oficiales también a ese nivel. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Es simbólico o es que realmente se ha dado ese reconocimiento en la práctica? ¿No es cierto, colegas? Entonces, a ver, alguien se ha atrasado, ya, pero bueno, por fin ha llegado finalmente, no importa. Ya, bienvenido, colega. Bueno, la otra pregunta es, ¿las nuevas formas de lenguaje inclusivo ayudan a transformar las relaciones de género o solo es un cambio superficial? Ya. A ver, pensaremos, colegas. A ver, aquí necesitamos los aportes de todos ustedes, estimados colegas, pero igualmente vamos anotando.
Ya, ahora sí, estimados colegas, a ver, por favor, sus aportes con lo que hemos podido revisar según los autores y también según nuestros ejemplos, ¿ya? De nuestro contexto social. A ver, ¿qué cosa estamos viendo? ¿Cómo se está dando en nuestro contexto social esas temáticas que acabamos de abordar? Lengua, género, ¿no es cierto? Lenguaje, género, poder y dominación. ¿Cómo se está dando en nuestros contextos? A ver, colegas, por favor, se van a identificar para ir anotando los aportes. Colegas, ¿se puede ver la pantalla? No, Lice, no está compartiendo pantalla. Ah, ya, ya, ya. Muchas gracias. Enseguida, por favor. Ahora sí, se puede observar. Hola. Se puede observar la pantalla, las preguntas, estimados colegas. ¿No? Um, de género, ¿no es cierto? ¿O es un cambio superficial? ¿Habíamos avanzado o no? Las nuevas formas de lenguaje inclusivo. Ese lenguaje inclusivo, pues, es antiguamente, como les decía, cuando nos referíamos a un grupo social, decíamos todos, ¿no es cierto? Ahora no, ahora decimos todos y todas, ¿no? Por ejemplo, decimos hijas e hijos, nietas y nietos, o sea, algo más particular, ¿no? Entonces, esos lenguajes inclusivos, ¿no es cierto? Eh, ya hemos, digamos, hemos mejorado con todo aquello o solo es un cambio superficial. En la primera también o la segunda, a ver, colegas, ¿qué cosas estamos viviendo en nuestro contexto social? A ver, por favor, vamos a ir anotando siempre los... Ya, adelante, por favor, adelante. Licenciada, muy buenas noches, colegas, muy buenas noches. Yo quiero aportar un poquito a lo que hablaba usted, Lice, sobre el lenguaje y el género.
Lamentablemente dentro de nuestra sociedad no se ha cambiado mucho, pese a que a partir de la 1565 se ha implementado el bilingüismo y el hecho de decir mujercitas, varoncitos, no se ha cambiado, Lice, colegas. ¿Por qué? Porque este mismo hecho hace que dentro de los hogares lo más crítico de la sociedad es que dentro de los hogares se va a decir, vamos a comprar muñequitas para la niña, vamos a comprar autitos para el varón, y desde el hogar se va quitando esa esencia de la igualdad de género. Uno. Dos, el mismo lenguaje no está enmarcado dentro de la sociedad porque nos discriminan. Cuando hablamos quechua, lo dijo la anterior semana uno de los colegas, cuando hablamos quechua o hablamos aymara, siempre la sociedad nos relega y en algún caso yo he visto, ¿no? En el banco, por ejemplo, esta mañana en el banco he visto a las señoras del campo. Espera, espera, a un costado le han hecho y les han dado cobertura a otros. ¿No? Entonces, esto ya hace que nuestra sociedad no esté evolucionando, no es como en otros países que se da igualdad a todos, sino sigue existiendo un racismo del lenguaje, de la vestimenta, ¿no? Y es lamentable y desde el hogar no hay una conciencia para que podamos todavía terminar ese hecho de discriminación de género, ¿no? Porque seguimos siendo varoncito, autito, mujercita, muñequitas, ¿no? Y desde el hogar vamos eliminando esa situación que ya debería en este mes de marzo de mujeres, ya debería de haberse quitado y no se está quitando, Lice. Gracias por su aporte, estimada profesora. Ciertamente, por eso, en nuestros contextos sociales, en diferentes ámbitos, podemos observar. No podemos ir observando tanto así, por ejemplo, usted observó en el banco, puede darse en diferentes momentos, ¿no es cierto? Y eso para ir reflexionando, ¿no? Reflexionando cómo es que tenemos el reconocimiento de lenguas indígenas, ¿no es cierto?, de lenguas maternas, y con respecto al trato también, a la ley 045, ¿no es cierto? Y también hay una frase que también es legal, dice, ante la ley todos somos iguales, pero tal parece que no se va dando cumplimiento al respecto. A ver, profesora Judith, ¿puede ser? Adelante. Muy buenas noches, licenciada, también a los colegas. Eh, para ir respondiendo, ¿no? Aquí las interrogantes, sabemos muy bien, como ya se ha mencionado, que el lenguaje no es la forma de cómo nos comunicamos, ¿no? Y esto se ha ido dando a lo largo de la historia. Ha habido mucho dinamismo, hay hibridación, ¿no? Pero pareciera que en alguna nación, en el caso nuestro, nuestro país, desde que hemos sufrido la colonización, hemos ido ya cambiando ese lenguaje, ese idioma, a consolidarlo desde la dominación, ¿no? Y lamentablemente eso lo estamos arrastrando hasta ahora. Hoy en día hay leyes realmente que están escritas, pero nos resistimos a cumplirlo, pareciera, ¿no? Y por más que desde la educación en las aulas estamos tratando siempre de que los estudiantes vayan construyendo una identidad desde lo que ya nosotros tenemos, ¿no? Lo que ya aquí los ancestros, los abuelos han dejado, idioma, costumbres, entre otros. Estamos, me parece, trabajando para que ellos de una u otra manera se sientan también con esa fuerza de tener una identidad y mostrarles también que podemos ser muy competitivos ante los demás, porque en el mundo hay muchas culturas, hay muchos idiomas, como usted lo decía en una clase anterior, ¿no ve? 7,000 aproximadamente, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que hay que seguir trabajando para que nuestros estudiantes, evidentemente por la hibridación, por la dinámica, van a agarrar otro tipo de formas, maneras de hablar, de comunicarse, pero que no pierdan en esencia lo que también ellos son, de dónde vienen, ¿no? Y tal vez sentirnos bien identificados con lo que nosotros somos.
Yo en algunas actividades que trabajo trato de invitar, ¿no?, a gente que sabe hablar, ya sea en donde estoy trabajando en Oruro, quechua. Entonces, ya sean autoridades originarias, les invito, alguna vez ha venido uno que hablaba aymara y le escuchan, tampoco son tan irrespetuosos, le escuchan, y uno que otro por lo menos ya agarra, ¿no? Cuando les dice así nos saludamos, así nos despedimos, entonces ellos ya agarran y cuando se van, entonces les responden en el idioma más o menos que ellos les han enseñado. Entonces, me parece que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Hacer siempre que las leyes se deben de cumplir, ¿no? Es un reto grande, pero esto nos va a llevar solamente a ese lenguaje inclusivo que tanto buscamos, ¿no? Había el año pasado, ¿no? Más que todo, cuando estuvimos trabajando también con temas relacionados a la inclusión, nos decían, ¿no?, desde la Real Academia, de que no se puede decir los, ¿no? Entonces nosotros nos poníamos a tal vez ver el hecho de que es necesario la inclusión, ¿no? Y ya aquí debemos trabajar mostrando siempre qué papel uno está cumpliendo y seguramente eso va a hacer que ese cambio simbólico que dice, ¿no?, en una parte, no tiene que ser simbólico, sino realmente tiene que ser un cambio para ir estableciendo nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, licenciado. Muchísimas Licen, ¿puedo gracias. compartir yo? Sí, sí, por favor, adelante. Va, disculpa, muchísimas gracias. Quiero adherirme a lo que usted dice, por ejemplo, todos somos iguales ante la ley. Como teoría está bien ahí, está bien hecho y está bien dicho, ¿no? Pero en la praxis es todo lo contrario, totalmente lo contrario. Y en la realidad jurídica en la que vivimos en Bolivia se ve, ¿no es cierto?, que la ley generalmente está beneficiando a aquel o aquella que tiene dinero y tiene posición económica y política y social. Para ellos, la justicia y la ley funciona de manera rápida y en beneficio de ellos. Pero aquel que tiene problemas en cuanto a economía, a estatus social, entonces hace que disminuya su situación jurídica y que sea pues quien sufra más es aquel o aquella que tiene pues posición económica muy delimitado y tiene posición social delimitado, pues, ¿no? Para eso no funciona, no existe, ¿no es cierto? Eso se ve en la realidad en la que vivimos, eso no lo podemos negar, ¿no es cierto? Entonces, mire, eh, eso para que llegue a cambiar tiene que pasar bastante tiempo. Hemos y seguimos teniendo paciencia a ver cuándo cambia en Bolivia la justicia, ¿no? Sabemos muy bien que la justicia en Bolivia está en un desastre total, ¿verdad? Entonces, a ver cuándo habrá generaciones nuevas que verdaderamente copien la filosofía de Bukele, ¿no? Que verdaderamente la justicia es para todos de manera equitativa y en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Si esa justicia llegara, Bolivia sería muy diferente. No tendríamos asaltantes todos los días en las calles, en las ciudades, en las plazas y en cualquier parte del país y de cada departamento. Están ahí al día, a la orden del día están los asaltos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces creo que vamos a tener que esperar a otras nuevas generaciones, ¿no? Y mientras tanto, todos somos iguales ante la ley, para mí simplemente es un eslogan nada más, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente pues también la sociedad en la que vivimos en el mundo entero existe pues la evolución, ¿no? Y la evolución, nosotros somos proceso y producto de una evolución desde todo punto de vista, ¿no? Desde todo punto de vista. Y esa evolución es la que induce al hombre de poco a poco ir perdiendo su identidad. Y a eso se va a llegar, porque la evolución nunca se va a detener, ¿verdad? Nunca se va a detener. Entonces, la mayoría de la población latina siempre tiende a europeizarse, ¿no? Siempre tiende a europeizarse.
Y ese es un elemento negativo, ¿verdad? Y, es, y eso hay que tratar de manejar y sostener y contenerlo, la identidad de nosotros, ¿no? Pero en muchos casos, en nuestra realidad latina, por ejemplo, no ocurre aquello. En Bolivia específicamente, no queremos hablar quechua porque nos van a criticar. En el medio en el que estamos, no puedo estar así identificándome con esas características porque me van a criticar, me van a también aplicar la ley 045, ¿no? La ley de discriminación. Entonces, mucha gente por ese miedo, y más que miedo, es vergüenza de su propia identidad y no ponen en práctica aquello, ¿verdad? Entonces, es como dice un gran pensador argentino, que en este momento no tengo el nombre, cuando tenemos el poder, comemos de manera diferente, caminamos de manera diferente y hablamos de manera diferente. El poder te convierte en otro ser humano, ¿no es cierto? En otro hombre, ¿verdad? Entonces, el hombre tiene que mirar con otra visión la realidad en la que vivimos, sin deshacernos de la evolución. La evolución es un proceso constante y continuo, el que no va a poder parar, y a poco va a ir perdiendo la identidad del ser humano, de poco a poco, a través del tiempo. Muchísimas gracias, licenciada, por escucharme. Pues muy bien, estimado colega, ciertamente es una reflexión amplia, profunda en lo que estamos nosotros viviendo, tanto en diferentes ámbitos, es decir, en lo jurídico, en lo educativo, en contextos sociales diversos, digamos, todo se está pasando. Ciertamente eso es. Entonces, nosotros no estamos superando todavía, ¿no? Entonces, como usted dice, esperamos nuevas generaciones. De repente nuevas generaciones vamos a ya tener nuevas formas de ver la vida, ¿no? Puede ser así, ciertamente es bien importante estas reflexiones, ¿no? Y pues hay eslogans que dice todos somos iguales ante la ley y muchas otras terminan siendo eslogans nomás, no practicamos. Bueno, también tenemos, las constitución nos dice, pero bueno, de repente la gente ha normalizado, digamos, esa conducta, ¿no? Esa forma de actuar, ¿no? Entonces ya todos estamos en esa situación. Sin embargo, como usted mismo dice, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, tener conciencia. Y sí, nuevas generaciones, y estas nuevas generaciones también van a ser producto de la actualidad. Pero hay una cosa que va a influir y que va a ir hacia la evolución, hacia mejoramiento, ¿no? Vamos a mejorar. Eso es, de hecho es así, ¿no? Porque se va dando eso. Las culturas cambian o bien por la influencia externa o es que algo ha pasado internamente, ¿no? Entonces ahí hace que la gente cambie de pensar y mejore, ¿no? Entonces esos son cambios culturales que se dan. Cambio cultural se da por dos factores, dice. En la teoría de cambio cultural, dice, uno puede ser porque hay un factor externo que influye y va a cambiar. Y otro puede ser dentro mismo de la sociedad que pasa algo y cambia. Cambia los hábitos, cambia forma de pensar. Eso más o menos se ha visto por los años 2016, más o menos, a ver, se van a acordar. En ciertas ciudades ya no había agua, ¿ya? Entonces la gente ha empezado a ver el agua ya de diferente forma, ya valorar un poco más, ¿no? Y ya después incluso habían cambiado los hábitos, ¿no? Entonces se dan los cambios, pero que tiene que pasar algo grande que afecte a cada persona, ¿no? Esos casos se dan. Bueno, esperemos que vayamos evolucionando y mejoremos nuestras formas de conducta, de ver la vida, de ver al prójimo, ¿no es cierto? Todo aquello que es bueno para la sociedad. Y si la sociedad está, digamos, en línea, qué sé yo, obedeciendo a las normativas, obviamente que a cada uno de nosotros nos va bien. Por eso yo siempre digo, la gente tiene que ser feliz, la gente es feliz, por lo tanto
menos problemas sociales y pues yo también soy feliz porque hay problemas sociales y nos afectan a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ser así. Y tiene razón, profesor, porque la evolución estamos esperando, la evolución. Nosotros también somos producto de una evolución, eso es cierto, totalmente cierto. A ver, por favor, profesora Cleide quería aportar algo. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, colega. Bien, quería participar en el punto de que la inclusión, o bueno, el lenguaje, el uso del lenguaje inclusivo, quizás hasta el momento ha sido solamente un cambio superficial, ¿no? Solo por encima, porque una cosa es sentirnos como mujeres incluidas y otra cosa es ya sentirnos de verdad respetadas y valoradas, ¿no? Una, algo que nos demuestra que esto es solo superficial son los altos niveles de violencia que aún existen contra la mujer, ¿no? Lastimosamente los altos índices de violencia intrafamiliar, además de los feminicidios que cada día van en aumento. Entonces, cuando veamos bajar estos niveles que van de la mano con la educación en valores, yo creo que recién vamos a poder notar un cambio más profundo, ¿no? Solo eso, Lisa. Está bien, gracias por su aporte. Ciertamente esto también esto incluye pues toda la vivencia, toda la situación, todos los contextos, ¿no es cierto? Formas de ver al prójimo, ¿no es cierto? Y sí, seguimos viendo casos en los que ya afecta, ¿no es cierto? Y no se va, así no se va cumpliendo estos de el lenguaje inclusivo conocemos, sabemos, hemos estudiado todo, hemos leído, pero tal vez todavía nos falta llegar a las relaciones sociales de género mucho más en profundidad, ¿no? O sea, tendríamos que trabajarlo mucho más. Pareciera que actualmente hay cambio superficial nomás, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando, pero que sin embargo también los padres de familia, o sea, desde los hogares, todo viene desde el hogar, sabemos eso. Entonces, pues los padres tenemos que reflexionar para educar a nuestros niños y que sean buenos elementos humanos en recursos humanos para aportar al país, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y ahí nuestras preguntas, no nos preguntamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Si bien, como decíamos, las lenguas maternas, pues ya se ha constitucionalizado como oficiales, entonces pues ya deberíamos estar hablando, ya por lo menos tener interés en hablar, ¿no es cierto?, en ámbitos públicos, ¿no? O sea, aprender, no ser solamente, hablo de ámbitos estatales, ¿no? O sea, ministerios, esos ámbitos en los que para poder acceder a un fuente laboral, o sea, a un empleo, pues no solamente tengo que demostrar mi certificado de hablo quechua, no, sino tengo que poder hablar. ¿Por qué? Porque también gente hablante, quechua hablante, va a frecuentar esas oficinas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que eso ser más conscientes, ¿no? Y ahí se ve cuando una persona de habla quechua hablante se aproxima a una oficina, en una mesa, digamos, ¿qué es lo que pasa? Hablan en castellano, ¿ya? Y la persona más o menos entiende también, entonces ya se entabla una conversación ya no en aymara, sino, o en quechua, sino en, en castellano. Entonces, son cosas que van pasando. Entonces, pareciera que todavía nos falta, ¿no? Es muy superficial. Entonces, lo que decía el profesor, nuevas generaciones, ¿no? En las generaciones podemos ver los cambios, ¿no? Pero eso también nos
apoya, nos ayuda, nos dice que tenemos que seguir trabajando. ¿No es cierto, colegas? Eso es. ¿Alguien más? Profesor Arturo, tal vez quisiera participar, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Eh, profesor. Adelante. si bien la Constitución Política del Estado reconoce a Bolivia como un Estado plurinacional y establece la igualdad entre el castellano y las lenguas originarias, esto ya puede ser el aymara, quechua y guaraní. Sin embargo, en la realidad lingüística del país, estos principios todavía no se cumplen plenamente. Aunque la Constitución promueve el uso de las lenguas indígenas en la administración pública, la educación y la vida social, en la práctica su uso sigue siendo limitado. Muchas veces el requisito de hablar un idioma originario se reduce en la presentación de un certificado y listo. Eh, no existe un verdadero dominio del uso de la lengua originaria. Esto ocurre inclusive entre autoridades y en el contexto actual, ¿no? En los candidatos políticos. Durante las campañas electorales, algunos políticos aprenden saludos o frases básicas en aymara o en otros idiomas, con el objeto de generar cercanía con el electorado. Después de las elecciones, ese uso desaparece y la comunicación oficial continúa realizándose principalmente en la lengua castellana, la lengua dominante. Otro problema es la falta de motivación cultural para fortalecer la lengua originaria. En muchos espacios urbanos, especialmente entre las nuevas generaciones, el castellano se mantiene como la lengua dominante debido al uso mayor de presencia en los medios de comunicación, en la educación superior y en algunos trabajos. Por otro lado, aunque la Constitución ha establecido un marco legal de importancia para la revalorización de las lenguas originarias, el cambio en la realidad lingüística todavía es limitado. Para que exista una verdadera transformación, no basta con requisitos formales, como nosotros decíamos, como los certificados de lengua originaria, sino que se necesita políticas educativas, culturales, sociales, que promuevan el uso real y cotidiano del uso del idioma originario. Sería mi aporte, doctora. Así es, profesor, tiene razón. Eso es lo que nos va faltando. De hecho, también me parece que es la conciencia, o ser consciente, ¿no? Ser consciente. Ahora, cuanto a los candidatos, por ejemplo, ellos sí, como usted dice, para acercarse un poco más a la población de electores, pues van a hablar algunas en aymara o en quechua, en guaraní, para poder aproximarse, ¿no? Pero después ya nada más. Entonces, son aquí las nuevas formas de lenguaje inclusivos, por ejemplo, hasta ahora así como parece algo superficial. Conciencia, pienso que deberíamos ser más conscientes, ¿no? Ahora, algo interesante es que los jóvenes, los chicos, ahora las nuevas generaciones, algunos jovencitos he visto yo conscientes de las lenguas nativas. Entonces van hablando y de alguna manera pues entienden ellos y algunos no quieren hablar, ¿ya? Pero ahí la abuela hablando en su lengua materna y el nieto hablando en castellano, pero que se entienden, ¿no? Entonces hay esos fenómenos también, ¿no? No sé si son casos, digamos, no son fenómenos, son casos que se van dando. Entonces, otra vez, son pues cuestiones de lenguaje, es decir, de lingüísticas que están pasando en nuestro contexto. Entonces, el reconocimiento de lenguas maternas, ¿no es cierto?, en Bolivia, pues no se está dando en su realidad, en toda su dimensión, digamos así, la conciencia de hablar, de decir, bueno, yo tengo, puedo hablar, ¿no es cierto?, como una habilidad, digamos, ¿no? Los jovencitos, los chicos jóvenes, como una habilidad, ¿ya?
Saber, algunos colegas también han aportado, han dicho, saber varias lenguas nos ayuda a poder entender otras culturas, ¿ya? Y con eso, ¿qué logramos? Ampliarnos, ¿ya? En otras palabras, saber cultura general nos sirve. Entonces, de esa manera, decir a los jóvenes para que ellos puedan, digamos, no ver como un estigma, como algo que nos disminuye, no. Hablar lenguas maternas es una habilidad. Es como hablar francés o como hablar inglés. Es lo mismo. Por lo tanto, nos ayuda mucho. Y además nos amplía culturalmente, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender en diferentes contextos cómo adaptarnos también, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, pero bueno, eso tendrían que decir los padres, ¿no? Los padres de familia. Los padres de familia tendrían que decir, bueno, miren, chicos, niños tienen que aprender a hablar y hablarles en lenguas maternas para que ellos puedan ya hablar. Pero que hay padres, yo he visto así, pero realmente muy reales esto que he visto, decía, ya no van a hablar, ustedes no deben hablar lengua materna, ya sea aymara o quechua, tienen que perfeccionar el castellano, ¿no? Esos pensamientos hay. Entonces, esos, más allá del reconocimiento de las lenguas, según la Constitución Política del Estado, pues no se va dando. Ahora, en cuanto al poder lingüístico, ahí podemos observar cómo sigue teniendo ese poder la lengua, el idioma castellano. ¿Ya? Y a partir del idioma también hay un poder, ya ese poder se ejerce también, ¿no es cierto? Ahorita estamos viendo a los candidatos en todo el país, en las subnacionales. ¿Quién tiene el poder de convencer a la gente? ¿No es cierto? Ahí podemos ver claramente ese ejemplo del poder de manejar, ha dicho, ¿no es cierto?, esas estructuras lingüísticas, pero es decir, una lengua perfectamente, el poder de convencer a la gente, ¿no es cierto? Entonces ahí se encuentra cómo el lenguaje tiene ese poder de manejar, de convencer a la gente, ¿no es cierto? Esos poderes. A eso hace referencia en esta ocasión nuestro tema de la semana. Colegas, es muy interesante. ¿Alguien más quisiera quisiera participar? Son varios los que han participado, pero sería mejor un poco más, por favor. Después nos pasamos a la siguiente. A ver, colegas. Profesora Lidia Marisol está presente. Licenciada, buenas noches. Sí, estoy presente. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, adelante, profesora. A ver, ¿qué experiencias ha visto usted con respecto a las temáticas que hemos visto hoy día? Muy bien, licenciada, colegas, buenas noches tengan. En el contexto laboral donde he desarrollado mi servicio durante estos años, generalmente he estado en frontera con La Paz y Cochabamba, y donde se ha visto en los estudiantes el uso de las dos lenguas maternas, tanto el aymara y como el quechua. Ya, y sí, muy interesante, ¿no? Trabajar con este tipo de estudiantes, puesto que valoran, ya porque son ya lugares alejaditos todavía. Sin embargo, también puedo considerar que más cerca de los centros urbanos, sí, si bien existe lo que es la pérdida de identidad más que todo en el habla del quechua, también se pudo observar mucho, ¿no? Que un poquito de vergüenza
de expresarse en la lengua materna. Ya en la actual unidad educativa que estoy ya más cerca de los centros urbanos, y dentro de ella nosotros hablábamos, ¿no? En una oportunidad que la aculturación está muy vigente en nuestra unidad educativa y tenemos que trabajar desde ese punto todos los colegas habíamos hablado en ese punto, y también siempre valorar, ¿no? La lengua materna, que es el quechua, porque es el símbolo de la identidad de, de nuestra cultura boliviana. Eso sería, licenciada, gracias. Muchas gracias por su aporte, profesora. Es una realidad esos aspectos que ustedes están viviendo cada día. Entonces, pues son experiencias que están pasando ahora. El tema de eh, los contextos relacionados al poder, la lingüística, todos esos, pues es pues una cuestión que ustedes pueden ver como ejemplo, parte de la sociedad que es la educación, ¿no es cierto? Y los chicos son pues parte de esta sociedad. Entonces, ¿cómo estamos en la sociedad entera, ¿no es cierto?, en términos lingüísticos? Eso van a demostrar los chicos en el colegio, en la escuela, ¿no es cierto? Ahora, estos casos han visto, colegas, esta hibridación lingüística que también por la influencia de redes sociales, ¿no es cierto?, cómo los chicos actualmente se comunican y se entienden, pero va mucho más allá de nuestras lenguas maternas, ¿no es cierto? Y aquí también podemos ver el tema del poder de una lengua. No podemos ver eso. Por ejemplo, cómo hablan estos modismos, abreviaciones por ejemplo, de FUNAR, cómo se comunican estos chicos, esos casos, ¿han visto, colegas? A ver, colegas, algún ejemplo. Se nos va a acabar el tiempo, pero a ver, unita, por favor. Lice, buenas noches nuevamente. Sí, Jenny, Dice, adelante. yo he estado escuchando estos días entre mis estudiantes esa palabra que dicen, hija, has hecho tu tarea, hija, vamos, hija. Y yo les miro y les digo, ¿acaso ustedes son mexicanos? Claro. No es un modismo de hija. Ahí está. Así son los nuevos modismos, unas abreviaciones, ¿no es cierto? Eso a partir de esa hibridación lingüística. Y pues los chicos, yo he escuchado una niña que vive en pleno altiplano, ¿no es cierto?, de La Paz. Entonces decía, Shido decía, ¿qué estará hablando esa niña? ¿Qué quiere decir esa palabra? Que está excelente, que está bueno, ¿no? Ahora eso es un modismo que no es nuestro, que no es tampoco, digamos, castellano. ¿Qué será? Pero bueno, esos vienen en redes sociales. Estas hibridaciones lingüísticas en redes sociales que están recibiendo nuestros chicos, ellos se entienden de esa manera. Aquí lo que podemos ver es que es muy dinámica la lengua también, ¿no? Ahora, debe tener algún poder también, ¿no?, para poder dominar a los jóvenes, ¿no? Ese lenguaje, ¿no? El poder de la lengua, estamos hablando de dominación también. Entonces, los chicos, ahora, estos chicos en algún momento van a cambiar, ¿no? Deben ser momentarios, me imagino, que no va a ser, digamos, dentro de su formación hasta qué sé yo, hasta que sean adultos, ¿no? Sino debe ser tal vez un lenguaje en cierta edad, ¿no? En cierta edad de los chicos que después ya van a, digamos, hablar
correctamente en nuestra lengua, ¿no? Entonces, esos casos también se están viendo entre los jóvenes en cuanto a la hibridación hibridación lingüística. Esto de funar, por ejemplo, he visto yo en varios casos, ¿no? Alguien se equivoca o alguien ha cometido un error y por redes sociales están funando, dicen, ¿no? Así. Pero bueno, colegas, en conclusión podemos decir que sí, el tema de el tema de la lengua es muy importante y tiene ese poder, ¿no? De convencer, de cambiar percepciones, de mejorar, y todo aquello es así, de hecho. Lengua y género también, ¿no? Ahí podemos observar cómo se van dando en realidad estos relaciones, ¿no? También hay una intersección, dice, lengua, género, identidad, y poder y dominación también. En este caso, muy interesante es esto, hay que tomarlo a Bourdieu, me parece, ¿no? Particularmente, cómo es un capital, ¿no? Aquel que maneja un lenguaje, ¿no es cierto? Es un capital, se capitalizan, y así se van capitalizando otros aspectos también, ¿no? Se van capitalizando. No es que aquel que habla es orador, es un capital, sí, lo es, en otros ámbitos también, ¿no? Y por eso ahí, por ejemplo, le podemos decir a los chicos, es un capital hablar varias lenguas, es un capital hablar lenguas maternas, ¿no es cierto? Aquel que habla lenguas maternas realmente es valorado, ¿no? Es un valor simbólico, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva. Y dominación también es a partir de la lengua, ¿no? A partir de la lengua. Realmente el tema del lenguaje tiene mucho poder. Eso lo ha sido y lo es y va a seguir siendo, ¿no, colegas? Entonces, el propósito era explorar la interrelación entre la lengua y las construcciones de género. Ahora, nuestros autores nos han dicho que el género es una construcción social, o sea, nos han construido, o sea, a nosotros nos van dirigiendo así y se normaliza, y bueno, nosotros actuamos conscientemente de una manera determinada. Eso en conclusión, eso según nuestros autores, ¿ya? Así nos dice. Eso es. Y luego, pues esto de las identidades también, ¿no? Las identidades, si bien son parte fundamental de las personas, ¿no es cierto? Entonces también tiene mucho que ver con la cuestión de lenguaje, con la cuestión lingüística. Eso, estimados colegas. Ya ahora veamos cuánto nos falta. Ay, no. Por favor, vamos a revisar nuestras actividades para la semana. ¿No es cierto, colegas? A ver, un segundo, por favor. Y ya. Se puede observar ya. A ver, colegas, esto tienen también ustedes en plataforma, pero veremos qué actividades debemos realizar para esta semana 3. Elaboración de un texto. Ya, elaboración de un texto. Ya. Actividad 1, elaboración de un texto. ¿Cuál es la consigna? Como siempre, a partir del texto académico de la tercera semana, que corresponde a lengua, género, identidad, poder y dominación.
Hay que escribir un texto corto de 4 párrafos. Cada párrafo no debe exceder de 10 líneas, como siempre nos indica, ¿no? Hay que cumplir esto. Ni ser menos de 8 líneas. En estos párrafos hay que expresar su opinión. ¿Qué opinó al respecto, no es cierto? O criterio personal respecto a uno de los subtemas. Puede ser lengua, puede ser género, identidad, pero puede ser también lengua relacionado a identidades, ¿no? Y también con género. Puede ser lo que hemos visto, ya, lo que hemos visto. Entonces hay que tomar uno de esos temas y hay que escribir un texto pequeño de 4 párrafos, corto nomás. ¿Ya? Ahora bien, dice, bueno, formato de presentación sabemos, ¿no? El texto debe contener siguientes estructura, ¿no? Aquí todavía nos explica la estructura. La estructura es sencilla, ¿no? Dice 3 partes nada más. Título, ya sabemos, puede ser lengua, puede ser identidad, autor y el texto. Ya, eso nada más, eso hay que hacer para esta semana. Ya, colegas, por favor, eso hay que ir elaborando. Ya, ahora bien, producto va a ser un texto corto nomás. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Nuestras herramientas siempre son el texto académico como base y también otras fuentes complementarias. Otras fuentes complementarias. Ahora, otra vez, por favor, colegas, hay que leer siempre criterios de evaluación. Ciertamente los trabajos que han presentado están bien, ¿no es cierto? Aquí dice, el participante expone sus opiniones, ideas de manera clara y precisa. Eso vale, ¿ya? Eso vale. Argumenta con solvencia las opiniones que tienen respecto a la escritura. También vale eso, ¿ya? Eso tiene que ser así. Es respetuoso con el uso de normas ortográficas. Bueno, ya, eso ya está dentro, ¿no? Eso hay que hacer, estimados colegas, como primero. Ahora, la segunda actividad es, como siempre, actividad 3 es foro académico. Y para esto tenemos también las consignas, como es normal. Tenemos la consigna. Aquí, a partir del texto académico, además de consultar otras fuentes, dice, en la red relacionada a la tercera unidad temática, debe leer detenidamente y participar en el foro, académico, respondiendo las siguientes preguntas problematizadoras. Y entonces eso hay que hacerlo. Ya, en el foro han participado, colegas. Está bien, está realmente, está muy bien, así que no hay problema. Pero sí, no se descuiden esto. No se descuiden esto, por favor, hay que responder. Ya, debe responder de manera clara, ejemplificar también. Ejemplo, nos pide ejemplos. Acorde al contexto real o de su experiencia. Ahí está, colegas. Nos pide siempre un aporte desde nuestra experiencia. Por eso es que en clase estamos aportando desde nuestro contexto, desde nuestra experiencia. ¿Qué hemos visto? ¿No? ¿Qué hemos visto? Entonces, además debe comentar las respuestas de 2 miembros de grupo tomando en cuenta. Aquí nos indica cómo debemos responder también. El foro es eso, ¿no? Eso es el foro. Ya, colegas, entonces tenemos solamente 2 actividades, ¿no? Y va a ser el tema de el texto, un pequeño texto y luego este foro. Ya, colegas, entonces al respecto, en cualquier duda, estamos comunicándonos por vía nuestro grupo que es WhatsApp. Ahora bien, pasaremos a
revisar nuestra asistencia, estimados colegas. A ver, y nos vemos el miércoles. Estimados colegas, muy buenas noches. Igualmente, licenciada, buenas noches, colegas, y pase un fin de semana bonito con su familia, colegas, y también, licenciada, que tengan buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, colegas. Hasta luego. Hasta luego, colegas. Buenas noches. Hasta el miércoles.